Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Dice la Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este es un pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, que invita a los creyentes a vivir en obediencia, con reverencia y dedicación, con un objetivo primordial: el cuidado de la salvación. La enseñanza de este pasaje tiene una riqueza espiritual profunda y relevante para nuestra vida como cristianos hoy. Lo primero que menciona el apóstol Pablo es la obediencia absoluta. Esta obediencia que no está sujeta a la presencia de una autoridad, sino más bien a la conciencia, a la plena certeza de que obedecer es lo que más nos conviene. Es decir, no lo hacemos para que nos vean, sino porque creemos que hay una responsabilidad que a la postre va a traer bienestar. Por eso habla de que los filipenses obedecían en presencia de Pablo y también en la ausencia de Pablo. Esa es la obediencia absoluta. No es la obediencia que cuestiona un mandamiento, no es la obediencia que cuestiona una orden, es la obediencia que se somete, que considera la responsabilidad más allá de la dificultad. Es la obediencia. Y Pablo la resalta como primordial, como fundamental en la necesidad de cuidar esa salvación. Obediencia. Pero también está mencionando el temor de Dios, que en este caso nos impulsa. Lo más significativo que Pablo pide es que lo hagan con temor y temblor. Esto no significa tenerle miedo a Dios, sino más bien una reverencia profunda y una conciencia constante de su santidad, que también se nos demanda, ya que sin santidad es imposible acercarse a Dios. Nos recuerda que vivimos ante su presencia, de la que no nos podemos ocultar, y que nuestras acciones deben reflejar ese respeto, esa reverencia por lo que Dios ha determinado y demandado a través de su palabra. Ciertamente pudiéramos engañar a una autoridad terrenal, pero nunca a Dios. Los filipenses pudieran engañar a Pablo, pero no se puede engañar a Dios. Estamos conscientes de que ha sido Dios el que establece las autoridades, y estamos conscientes de que cuando obedecemos estamos salvaguardando eso que tanto le costó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que se sometió, que obedeció, que se sometió a la voluntad de Dios, y por ello usted y yo hoy somos salvos. Hoy tenemos la esperanza de la vida eterna. Gracias a la obediencia de uno, nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos disfrutar de la presencia de Dios. Pero hoy también se nos demanda obediencia. En el versículo 13, Pablo nos da una verdad clave para entender cómo es posible vivir en obediencia. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso significa que no estamos solos en nuestro esfuerzo por vivir conforme a su voluntad. Él mismo está actuando en nosotros. Es una obra de gracia que comienza en el corazón, despertando el deseo de hacer su voluntad. Y es que el deseo por la presencia de Dios es lo que nos lleva a obedecer. Quizás haya momentos en los que no esté presente el deseo, pero eso no nos justifica para no hacer lo que tenemos que hacer.
Les voy a dar un ejemplo, la oración. Sabemos que la oración es fuente de poder. Y cuando estamos deseosos, nos disponemos para orar y lo hacemos y lo disfrutamos de una manera extraordinaria. Pero cuando no está presente el deseo, cuando no sentimos, cuando no queremos, quizás la desmotivación, quizás el desánimo o el cansancio nos impiden tener deseos de orar. Sin embargo, hay que orar, porque sabemos que en la oración estamos conectados con Dios. Sabemos que en la oración está presente la presencia de Dios que nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Entonces, por encima del deseo, presente o ausente, vamos a hacerlo. Igual ocurre con los deseos de la carne que nos llevan a pecar. El deseo puede estar presente, pero no justifica esto que arriesguemos nuestra salvación con la práctica del pecado. Igual, si no hay deseo para buscar de Dios, de todas maneras hay que buscar. Y luego vendrá el querer, y luego vendrá el hacer. Es importante porque allí vamos a estar conectados con la fuente de poder, con la fuente de la gracia y la misericordia. Cuando recordamos que Dios está orando en nosotros, esto nos llena de esperanza y de seguridad. Siempre he pensado respecto del ejemplo, que cuando usted no tenga deseos de orar, no lo haga. Simplemente no está obligado a hacerlo. Pero antes de tomar la decisión, vaya por un momento a Dios y dígale: Señor, hoy no quiero orar. Pero también dígale por qué no quiere orar. La razón: aburrimiento, desesperación, cansancio. Y dígale a Dios, después de mencionarle que no quiere orar y de mencionarle por qué no quiere orar, menciónele que otro día lo va a hacer, lo que desea su corazón. Prácticamente usted se va a ver sumergido en una oración. ¿Entiende lo que significa el querer y el hacer? Solo cuidaremos la salvación cuando la consideremos valiosa y consideremos también todos los riesgos, porque todo el tiempo los habrá. No podemos perder de vista lo que Dios nos ha entregado. Perderíamos todo si descuidamos nuestra salvación por un momento. Esta es la que nos da la esperanza, la razón de vivir, el propósito de nuestra vida. Y necesitamos concentrarnos todos los días en cuidar la salvación que de Dios hemos recibido. Se trata de cuidarla, se trata de obedecer, se trata de mantenernos en el temor de Dios, se trata también de hacer lo que tenemos que hacer para cuidarla. Dios pone el querer y el hacer. Tal vez no hayan deseos. Hay personas que dicen: hoy no tengo deseos de ir a la iglesia, hoy no tengo deseos de leer la Biblia, hoy no tengo deseos de orar, no tengo deseos de buscar de Dios. Pero aún sin el deseo, lo hacemos, nos sometemos y buscamos. Vamos a mantener ese cuidado, vamos a cuidar esa salvación. No podemos arriesgarla. Antes, por el contrario, debemos atesorarla y esforzarnos al máximo para no perderla. Quiero que hagamos una oración, y esta oración la quiero iniciar dándole gracias a Dios por la salvación. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios por la salvación? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Jesús: Jesús, gracias por ir a la cruz en mi lugar? Jesús, gracias por derramar toda su sangre por mí. Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, gracias por la salvación. Hoy me doy cuenta que es muy valiosa. Hoy me doy cuenta que si me descuido, esta va a estar en peligro y no puedo arriesgar tanto por tan poco, por un pecado, por un deseo pecaminoso, por una tentación. Dígale: Señor, ayúdame a cuidar la salvación, a cuidar esa salvación tan maravillosa. Si hay una salvación, si hay un plan de salvación, tenga por seguro que también hay un plan de perdición. Dígale: Señor, que se lleve a cabo tu voluntad, que se lleve a cabo el plan de salvación. Y en el nombre de Jesús, todo plan de perdición que se levante en contra de mi vida, sea reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, ayúdame a cuidar mi salvación.
Dígale, Señor, ayúdame a mantenerme delante de tu presencia, santo, limpio, obediente, sometiéndome a tu perfecta voluntad. Ayúdame, Señor, a obedecer. Ayúdame a mantenerme en esa condición de obediencia necesaria, de acuerdo a lo que dice tu palabra, para cuidar la salvación, para mantenernos en esa condición de hijos de Dios, de herederos de la vida eterna. La presencia de Dios nos esté ayudando, la presencia de Dios nos esté fortaleciendo, la presencia de Dios nos esté dirigiendo para no perder la salvación que tú nos has otorgado, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, y llénanos con el poder de tu presencia. Yo bendigo a cada uno de los oyentes, Señor, que ha escuchado este devocional, para que tu presencia les acompañe y que no se pierda la salvación, que no se pierda, Señor, ese legado tan maravilloso que de ti hemos recibido. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Jesús.